Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tu mirada, tercer día. Bueno, la verdad que es, como bien hacía la recapitulación Elena, son 900 muertos reconocidos oficialmente, pero extraoficialmente ya se habla de más de 1000. La mayoría de estos muertos son civiles, muchos de ellos las 260 jóvenes que estaban en la fiesta. Quiero destacar porque, si bien obviamente es brutal, quiero decir que los cazaron como animales, es decir, este festival era una zona abierta, no tenían dónde resguardarse, los buscaban en todos los alrededores, revolviendo, buscando gente que se estuviera escondiendo. Los chicos, por supuesto, estaban de fiesta, por lo cual habían tomado, entonces intentaban correr a sus autos y arrancar esos autos, y los ejecutaban mientras estaban intentando escapar. Con lo cual fue absolutamente deliberado. Fue totalmente deliberado. Esto, recordemos, fue el sábado a la mañana, bien temprano, a la hora de Israel. Se produjo no solamente un ataque por medio de cohete, que ya van más de 4.500 cohetes lanzados contra Israel, no solamente desde Gaza, sino que ya se sumó la frontera norte, es decir, desde el Líbano, el Hezbolá, pero son más de 4.500 cohetes, pero además se produjo una infiltración masiva. Los terroristas del Hamas rompieron la valla fronteriza e ingresaron cientos y cientos de terroristas armados al territorio israelí, rápidamente tomaron el control de ciudades israelíes del sur, capturaron a la población civil de rehén, asesinaron, ejecutaron familias enteras, prendieron fuego a casas para obligar a la gente a salir de los refugios y asesinarla y ejecutarla a sangre fría, asesinaron niños, prendieron fuego a ancianas. Una mujer, una de los 4 argentinos confirmados, es una mujer de 80 años a la que prendieron fuego. Violaron mujeres y se pasearon con sus cuerpos desnudos por las calles de Gaza. Hay más de 150 personas secuestradas y, como bien decían también, Hamas hoy estaba amenazando que va a empezar a ejecutar a esos civiles y va a transmitir esas ejecuciones en televisión abierta. Por eso hay tanta preocupación. Bueno, ya el estado de desaparecido en la Argentina, lo sabemos muy bien, es un estado absolutamente que te saca, porque no saber dónde está tu ser amado, tu ser querido, tu compañero de laburo, tu hijo, quien sea, es tremendo. Lo sumamos. Gracias por estar con nosotros, Gabriel.